están ustedes? Comenzamos una nueva pauta de este miércoles 29 de abril. Saludamos a Andrés Vial, que viene Erna Chinder, ¿cómo te va? Físicamente aquí muy presente, bien, en cuerpo y alma. Exactamente. Andrea Moleto, que está en calidad remota. Físicamente lejos, pero conectados. Pero siempre con nosotros. Pero siempre conectados. Cada vez más conectados, ¿o no? Estamos como, es verdad, estamos... Está diciendo como demasiado conectado. Yo creo, ¿no? Bueno, y a mi compañero de siempre. Intoxicados de conectados. Y a mi compañero de siempre, Mauricio Hoffman. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés y Andrea? Don Mauricio, ¿cómo le va? Chiquillos, varios temas, ¿ah? Yo no sé, a mí me parece que, bueno, no alcanzamos a tocar anteriormente, Mauricio, el famoso tema de la ley sticker, que yo creo que le vamos a tener que dar ahí un espacio, sí. Pero antes de eso, fíjate que yo quisiera partir con una noticia que le produce bastante preocupación a los clientes de compañías eléctricas. Porque cuando las compañías eléctricas dicen que producto de la pandemia no pueden pasar a tomar a mirar el medidor de luz y que por lo tanto van a hacer un redondeo de los últimos 6 meses, yo creo que a cada uno nos empieza a dar como un poquito de dolor de estómago. Recordemos que aquí estamos dentro de un mercado regulado. Mirna, no es que esto es una regulación, no es que las empresas hagan esto porque quieren, sino que sencillamente hay una regulación, son los mercados de estos servicios básicos, podríamos decir, el agua, la luz. También se quiere incluir, hay una lucha hace mucho tiempo por incluir, por ejemplo, el gas dentro de los mercados regulados, pero lo que dice la legislatura en nuestro país es que cuando ocurren este tipo de episodios, no sé si habla de pandemia, cuando no se puede medir en un hogar, lo que se hace es que se promedia los últimos 6 meses de consumo, y ese promedio es el que se cobra mes a mes. Y eso es lo que obviamente llama la atención de esta legislación, de esta regulación. Estamos hablando de un mercado regulado. No es cualquier mercado, no es que cobran lo que ellos quieren, sino que sencillamente está todo por ley. A ver, solo pregunto para ponerle un poquito más de pelo a la sopa. ¿Cuál sería el problema hoy de tomar los medidores? Hay un tema sanitario. Sencillamente que una persona que entra a tu casa, no sabemos... Yo creo que hay un peligro inminente del trabajador, de la misma persona, pese a que se tomen los recaudos. Me imagino que hay un tema sanitario en que no cualquier persona puede hacer ingreso a un hogar. No sé cuál es. Yo creo que las empresas están tomando sus recaudos para sus trabajadores, más que, no sé si se está viendo aquí con calculando que el promedio de los últimos 6 meses va a ser más alto si calculamos que lo que van a pagar en promedio, por ejemplo, en el mes de abril. No sé si se esté sacando ese número tan fino. Mira, hay una cuestión que tener clara. Como sea que se aplique el cobro mes a mes, a la larga no pueden sobrecobrar. Eso de partida. Lo que pasa es que por algunos meses el promedio te puede desfavorecer y pagaría supuestamente una cuenta más alta, pero en algún minuto hay que volver a hacer la lectura en el medidor, y si el medidor tiene un numerito más chico, te van a tener que después abonar a la cuenta. Y aquí o podemos si no, volver no a la cobrar discusión, durante varios Mauricio, meses. de los medidores inteligentes. Si estuvieran, claro, no estaría esta discusión. Si estuvieran medidores inteligentes, no estaríamos hablando de esto. Sí, un tema increíble. Es un tema bien que trae cola un poquito, porque también recordemos que insistimos en el punto, este es un negocio que está regulado, que no solamente este tema, sino que también incluso las utilidades. Recordemos que también al inicio del estallido social la regulación habla de que el negocio eléctrico no puede tener más de un cierto margen de utilidades, que también es un margen bien alto, creo que era cercano al 10% sobre la unidad de fomento o sobre la inflación del año, un techo que es bastante alto y que justamente se han presentado proyectos de ley de parte del gobierno para acotar ese margen de utilidades. Está todo regulado, pero obviamente que esto llama la atención de los usuarios en algo que es tan sensible como el cobro de la cuenta de la luz. Y recordemos también las medidas que ha propuesto el gobierno sobre la mesa de que no se corten los servicios básicos, de que, por ejemplo, la gente que tenga deudas también no se le cobren intereses, todas las medidas sobre todo que van al 40% más vulnerable. Lo que sí no olvidemos es que la gente puede mandar sus... sí. Lo que están diciendo las compañías es que usted puede ir a su medidor y anotar efectivamente la cifra de consumo, y luego usted tiene que ingresar a la página de su respectiva compañía, ¿no es cierto?, y dar cuenta de cuál es la medición que se ha hecho, de tal manera también tener un contraste y algo así como un seguimiento paralelo. Andrea. Y eso significa que uno se puede autoatender. ¿Eso? Otro de los cambios. Que tampoco es algo tan extraño, porque mira, exactamente, una foto y uno la manda también. Sí, pues, y eso además no es nada nuevo. Si eso es toda la vida, cuando no puede el funcionario, el revisor del medidor, acceder, por ejemplo, al medidor, te pregunta a ti a veces desde la reja de afuera, cuando uno tiene casa, por ejemplo,
Y uno mismo va y lee y le dicta tanto, y el tipo anota, y después te llega así a la cuenta. Si después hay un error o tú pretendes engañar a la compañía, te van a pillar cuando te lean el mes siguiente. En fin, eso no es algo novedoso. Yo creo que aquí lo relevante tiene que ver con los proyectos de ley que están avanzando o encontrándose en el Congreso con respecto al tema de congelar las cuentas de servicios básicos. Yo creo que ahí hay un tema que me parece que en esta situación de pandemia también es relevante y es más global, ¿no? Y está teniendo algunos inconvenientes eso. En términos de, por ejemplo, que hay que son algunos que son paralelos, hay algunas empresas que ahora están diciendo que tiene esos visos de inconstitucionalidad, que sí, por ejemplo, en el caso, estuvimos conversando en la mañana con Felipe Ward, el ministro, y dice que con respecto a esos proyectos, el que está avanzando en el Senado sería el que está más alineado con el espíritu del gobierno, que además se está llevando un acuerdo como de palabra con las empresas que permitiría no, por ejemplo, cortar los suministros básicos. Creo que ahí también hay una tensión importante, y aquí sumo lo que decía también la alcaldesa de La Pintana, ¿no? Con respecto a las necesidades que tienen muchos compatriotas en este momento, que son básicas, las mínimas, los arriendos, la cuenta de la luz, la cuenta del agua. Creo que ahí está como el punto en cuestión, me parece. Miren, también. estoy leyendo aquí un estudio de la Universidad de Talca, publicado fresquito, publicado hoy por el diario Hoy por Hoy, publicado hoy 29 de abril, que da cuenta que los gastos de los hogares en nuestro país en cuanto a luz y gas podrían subir hasta un 17% los meses que vienen. En el caso del gas, por ejemplo, en meses de invierno, lógico, el uso de mayor calefacción, de mayor cantidad, por ejemplo, de gas para calefaccionar las casas, y también el uso de luz, más gente al interior de los hogares por mayor tiempo. También hay gente que se calefacciona de manera eléctrica. Las cuentas de luz y agua podrían subir en promedio un 17% en los meses que vienen, de acuerdo a este estudio de la Universidad de Talca. Y si uno saca quizás el cálculo como usuario, uno dice, si me van a calcular los meses de atrás, para atrás, y estos meses me van a subir un 17 o un 20% de consumo, tampoco es malo. Quizás voy a terminar pagando menos de lo que realmente estoy consumiendo. Si uno lo mira desde ese lado también. Claro. Sí, pues los últimos 6 meses de verano, en fin, se consumió poca luz, al menos en forma de ampolleta, en forma de iluminación. Y eso pudiera favorecer en estos meses. Pero incluso. hablemos de lo que dice Andrea, que es muy interesante porque lo comentábamos también en la mañana con la alcaldesa de La Pintana, bueno, y los alcaldes en general de las comunas que están ahora entrando en cuarentena total, entre ellas Independencia, porque se trata de zonas complejas, o sea, primero, con fuerte hacinamiento, con una fuerte proporción de comercio ambulante, o sea, no es gente que pueda estar encerrada porque ya lo hemos dicho, porque vive al día. Entonces, en ese punto, la alcaldesa lo que señalaba, Claudia Pizarro, de La Pintana, era la necesidad de poder atender casos extremos donde se pudieran congelar los precios, o sea, derechamente el cobro de las cuentas básicas. Hablaba ella también de los arriendos, pero también sabemos que hay un proyecto de ley que pretende aquello y que se ha señalado y es real, o sea, es cierto que es inconstitucional, porque no le corresponde al Congreso ni a los diputados, ejecutar o presentar un proyecto de ley en tal sentido. Por lo tanto, lo más probable es que esto no vea la luz en al final del túnel, digamos, ¿no? Porque va a ir a Tribunal Constitucional y va a ser declarado inconstitucional. Mauricio. Sí, pues así puede ser. Es re difícil este tipo de soluciones porque finalmente lo que se está haciendo en todos los países es que los estados van supliendo cuando tienen los financiamientos para eso, y cuando no los tienen también, porque se están endeudando hasta niveles históricos. Porque legislar, por ejemplo, en tema arriendos, por congelar pagos, bueno, detrás del pago que paga un arrendatario hay un arrendador, y el arrendador no necesariamente es un empresario capitalista, sino más bien una persona que ahorró toda su vida para tener un bien del cual rentar porque la pensión es baja. Entonces, te fijas, es una cadena difícil de abordar tan fácilmente, al menos.
Hoy día justamente se cumple un mes de este plan que lanzó el gobierno, este plan de ayuda de servicios básicos que beneficiaría al 40% de la población más vulnerable. Recordemos que más que transferencia de fondos directa, como ha sido, por ejemplo, el bono COVID o esto que ingresó ayer al Congreso, este ingreso familiar de emergencia por 3 meses, por montos que van bajando en estos 3 meses, lo que busca este plan solidario de servicios básicos, que insisto en el punto, cumple un mes el día de hoy, busca más que todo que no suban las cuentas, que no se le cierre, no se le corte el servicio a los usuarios, también que las deudas que traigan para atrás no se les cobren mayores intereses, que se ordene un poco la caja en términos de servicios básicos para el 40% más vulnerable. Se cumple un mes, pero lo que se pide, sobre todo un poco, escuchando lo que decía la Andrea, lo que decía también la alcaldesa de La Pintana, es que se pide derechamente que aquí, como en otros países está ocurriendo, como en Francia, como en Italia también, en algunos casos, en algunas regiones, se esté subsidiando el pago de los servicios básicos. Claro, en esos países además hay algunos casos, sobre todo, por ejemplo, los países de Europa del Norte, en Alemania, en Holanda, en los países nórdicos, hay sistemas y también en España, según entiendo, sistemas de viviendas en ciertos segmentos que pertenecen a las municipalidades, a los ayuntamientos. En Berlín hay barrios de departamentos claro, que son estatales o son municipales, claro, podríamos decir. Muchos de los que pertenecieron, por ejemplo, a la antigua Alemania democrática, que están en Berlín Oriental, son unos enormes edificios, horribles la mayoría de ellos, que los han modernizado, sí, de esos edificios de la época soviética, de la época de la RDA, en que incluso había baños comunes por piso, en fin, eran así de terribles los departamentos. Esos se han modernizado, en todo caso se han separado y ya tienen sus servicios cada uno. Pero pasaron a manos de la municipalidad respectiva, del distrito correspondiente, y son esos entes, los públicos, los que los arriendan, y ahí han podido congelar precios. Es que aquí es relevante, por ejemplo, lo que se está discutiendo también en el Congreso, que aún hay diferencias entre la oposición y el gobierno con respecto al ingreso familiar que se podría dar, este bono que se podría dar por 3 meses, que el gobierno habla de 260.000 pesos más o menos por familia para 1,7 millones de familias. Si uno piensa eso por 3 meses, 260 lucas, si tú te vas a gastar la plata en las cuentas básicas, te queda bien poca plata para el resto. Estamos hablando de ingreso para una familia de 260.000 pesos. Entonces, aquí lo que hay que cuidar hay sectores que efectivamente, y esto ya lo hemos estado hablando el último tiempo, los últimos meses, o sea, está ahí, es latente. Lo que hace la pandemia, lo que ha hecho en todos los países del mundo, es estresar lo que ya existía, es estresar lo que ya estaba tenso. Entonces, aquí hay una situación que es bien dramática para determinadas personas. Entonces, congelar las cuentas, suspender los pagos para un sector de la población no parece algo descabellado y debiera funcionar evidentemente, porque las 260 lucas no te alcanzan. Pues, o sea, 260 lucas es el caso... A una familia. Sí, en el escenario en que es una familia de 4 personas que están en el 40% más vulnerable. Exacto. Es el tope, 260 lucas. Sí, desde la oposición se estaba pidiendo incluso un ingreso por persona que tenga relación con la línea de la pobreza, que son 170.000 pesos mensuales. Si lo llevamos a esta familia de 4 personas, estamos hablando que se estaría pidiendo un ingreso mínimo de 680.000 pesos. Si estuviera que para esas 4 personas superar la línea de la pobreza. A mí me tocó conversar hace algunos días ese mismo número con el ministro Sebastián Sichel, me decía, no hay forma de financiar eso. No. Para ponerle un poquito también, poner la pelota al piso. Bueno, chiquillos, tenemos que irnos a un corte. Les quiero dejar planteado un tema de cuando regresemos. Fíjense ustedes que Jair Bolsonaro le contesta cuando resulta que Brasil se convierte en el país que tiene más muertes, o sea, supera a China en el número de muertes, con un manejo de la crisis, pero francamente criminal, me atrevo a decirlo con todas sus letras. ¿Y saben lo que contesta? ¿Qué quieren que haga? Bueno, vamos a estar entregando algunas cifras sobre cómo se está comportando la pandemia en distintas partes del mundo, pero saludemos antes